había sufrido una lesión directa, una fractura de trípode en el área temporal izquierda, en mi cráneo. Los huesos se habían soldado juntos de manera incorrecta, por lo tanto hubo que realizar una cirugía para volver a romper esos huesos y volverlos a ubicar de forma correcta. En esta operación es cuando ocurrió mi experiencia cercana a la muerte. Yo estaba yendo a mi trabajo en mi bicicleta temprano una mañana sin saber el cambio drástico que estaba a punto de ocurrir en mi vida. Hasta ese momento yo era una persona feliz, estaba conforme con mi vida, porque después de todo estaba haciendo todo lo que realmente amaba hacer. Había conseguido vivir en mi casa, en un rancho, ubicado en medio de una hondonada, donde casi todos los días trabajaba o jugaba con mis caballos. Además fui instructora de buceo y llegué también a ser buzo de exhibición del oceanario a tiempo parcial. Entonces eran buenos tiempos y me dirigía muy rápidamente en mi bicicleta. No me sobraba ni siquiera un minuto y de forma repentina tuve el accidente. Fui parte de un grave choque y en ese momento todo mi mundo se hizo añicos a mi alrededor. Entonces yo estaba allí tirada en el suelo, mi bicicleta estaba destrozada y tenía un camión casi encima de mí. Cuando pude recuperar el conocimiento, ya me encontraba en la ambulancia y allí supe que mi cabeza y mi cara habían recibido lo peor del accidente. Estando ya en el hospital y con todo preparado para la operación, fue allí donde comenzó mi fascinante y verdaderamente indescriptible viaje. Los médicos tuvieron que hacer todo lo posible para restablecer la posición de mis huesos fracturados, para volver a unirlos en el área de mi sien del lado izquierdo y toda la zona por debajo de mi ojo. Una de las enfermeras, pensando que ya me encontraba totalmente inconsciente por la anestesia general, me metió un tubo por la garganta y recuerdo que no pude volver a respirar y comencé a entrar en pánico, sabiendo que la enfermera estaba siendo demasiado lenta para el procedimiento. Fue entonces cuando empecé a perder la conciencia. De alguna manera comencé a ver luces rojas parpadeantes por todas partes, pero al instante siguiente me encontraba flotando. Estaba flotando sobre la lámpara del quirófano y mirando y escuchando a todos los médicos y las enfermeras allí abajo. Y puedo decir que fue fascinante notar su cambio de carácter cuando pensaron que yo, el paciente, no podía ya oírlos. No sé cuánto tiempo estuve flotando sobre mi cuerpo o cómo fui transferida a otra dimensión, porque al hablar sobre el tiempo es algo difícil de explicar, porque el tiempo de alguna manera simplemente dejó de existir para mí. No iba más rápido o más lento, simplemente el tiempo dejó de existir. Cuando esto comenzó a ocurrir, tuve un sentimiento profundo, una sensación de estar de vuelta en casa, en mi casa real. Ese estado era mi auténtica naturaleza, pero la naturaleza de esta realidad es algo completamente diferente a la cual estamos habituados. No hay
un lenguaje adecuado para poder expresar correctamente lo que ocurre en el entorno y las emociones que nos invaden. El tiempo y el lenguaje, en la forma en la que los conocemos, no existen verdaderamente allí. Si tuviera que describir lo que sentía en esos momentos, solo se me vienen dos términos: amor y compasión. Estas son las únicas palabras en las que realmente puedo pensar, y ellas apenas arañan la superficie de lo que sentía y percibía todo a mi alrededor. Estos sentimientos, estas vibraciones son tan fuertes, pero sin embargo son totalmente incomprensibles a nuestro nivel físico o a nuestras percepciones físicas. El sentimiento que tenía en esos momentos era un sentimiento perfectamente normal. Para mí era algo completamente natural el sentir que no estaba en un cuerpo físico. Mi verdadera identidad es la de un ser espiritual. Esto es algo que tenía muy claro mientras ocurría la experiencia. El sentido de la conciencia que me rodeaba, la visión profunda que también era parte de mí en esos momentos, se sentía como algo lleno de un amor y de una conciencia que abrumaba. Sabía sin lugar a dudas que estaba donde pertenecía por la eternidad. Este era el lugar a donde realmente pertenecía, y podía saber que todos somos partes de una misma familia. Todos por completo formamos parte de esta familia y somos realmente como uno solo. Somos como una gota de agua en un poderoso océano. Y yo era entonces una gota en ese inmenso mar, pero desgraciadamente era una gota que debería volver por algunos asuntos que todavía no había terminado. Mi viaje prosiguió, y al lugar en donde fui luego de esto, solo puedo describirlo como una especie de enorme agujero oscuro. Era como un espacio negro totalmente vacío, que estaba desprovisto de cualquier tipo de conciencia o de energía. Me rodeaba en ese momento, sí, una total falta de vida, y sentí una tristeza increíble. Este era un sector de un completo vacío. Entonces me llegó una poderosa sensación que me penetró, y fue la noción de que nosotros, todos los que nos encontramos en esta tierra, éramos extremadamente necesarios, desesperadamente necesarios, porque éramos llamados para llenar este vacío, y que ni una sola alma solitaria iba a ser dejada atrás. Todos éramos necesarios para llenar ese gran vacío absoluto. Y para lograr esto, todos deberíamos aprender sobre el amor, sobre la compasión y el perdón hacia los demás seres. Sentía que todos estábamos aquí para dejar esa naturaleza pecaminosa de inconsciencia, y sería entonces cuando esa aparentemente interminable espiral que llegaría hasta el cielo o hasta nuestro verdadero hogar terminaría, y finalmente todos nosotros en algún momento, en algún punto, nos graduaremos de nuestra educación en la tierra. He recibido en esta experiencia
muchos mensajes, pero algunos de ellos están nublados en mi memoria. Sin embargo, el concepto de la palabra miedo sigue siendo aún muy clara en mí. Como en esos momentos que he sentido ese vacío, esa negrura que debía ser llenada, el miedo es una emoción muy negativa y totalmente innecesaria. Es una emoción que destruye nuestro crecimiento y nuestro camino hacia esa vida eterna. Recuerdo que en la etapa de volver a mi cuerpo, sentí como si hubiera sido transportada de regreso a la dimensión en la cual estamos y sentir que era algo muy diferente a lo que cotidianamente era. Podía ver mientras viajaba a través de galaxias, incluso la Vía Láctea, pude ver las estrellas y los planetas en mi camino de regreso a la Tierra. Pero la sensación que tenía de mí misma era la de abarcar un tamaño inconmensurable de acuerdo a lo que entendemos por medidas. Yo sentía que era mucho más grande que las estrellas y que los planetas, e incluso tenía la percepción de entender que dentro de mí guardaba todo el poder y el conocimiento del universo. Y esto era algo completamente natural entonces. Y recuerdo ver la Tierra que se veía tan pequeña, como si se tratase de un grano de arena comparado con toda la vastedad de las arenas del mundo. Entonces, repentinamente me encontraba de nuevo aquí, de vuelta, como un alma etérica, mirando hacia abajo y nuevamente viendo mi cuerpo de carne con una sensación de total desapego. Incluso me sentí claustrofóbica al saber que tenía que quedar nuevamente atrapada en la realidad física una vez más. Pero estaba acompañada con algún tipo de presencias a las cuales percibía como mis guías, y ellos me ayudaron a transformarme de nuevo en lo que era mi cuerpo, y recuerdo quedarme con una clave, un concepto. El concepto era la verdad. En ese instante me despertó la enfermera y recuerdo que mis emociones en esos momentos encontradas me mantuvieron en silencio y reprimiendo todo sobre mi experiencia durante varios años. Y yo recuerdo que al leer un viejo libro que había adquirido, el cual su título era The Big Fisherman, el gran pescador, todo esto volvió a mí, porque en realidad pensaba que este libro se trataría de pesca o algo así. Sin embargo, era un libro cristiano, pero en el cual encontré algo importante. Este concepto que encontré en aquel libro, que creo que estaba a punto de ser descartado, tenía una frase muy importante que dijo alguna vez Jesús: yo soy la verdad. Y esto volvió a mí y me atrapó por completo con un escalofrío que recorrió mi espina dorsal, porque el sentimiento con el cual había sido devuelta a la materia, el concepto de la verdad, había vuelto a mi ser al leer estas palabras, y supe entonces que mi búsqueda real había comenzado en ese momento. Yo no sabía cuán poderosa e iluminadora podría ser una pequeña palabra. ¿Qué es la verdad? Porque ¿te imaginas estar como yo flotando y flotando de manera ingrávida sobre lo que se supone que eres tú allí abajo? Y el sentimiento de desapego y repulsión hacia mi propio cuerpo era agobiante.
¿realmente tenía que volver a ese cuerpo? Y si me preguntasen sobre si me sentía bien, si había bienestar en estar allí, la respuesta sería de forma innegable un sí. La verdad, la razón por la que debía regresar me fue comunicada casi como un relámpago y un trueno al volver a leer esas palabras. Y cuando la enfermera en la sala de recuperación me llamó para que vuelva, todo lo que vi brillantemente iluminado y destelleando en lo más profundo de mi mente fue la palabra verdad. Eso es lo que había traído y eso es lo que me recordó el leer esa pequeña frase: yo soy la verdad. ¿Puedes creerlo? Me habían dado una etiqueta de por vida, buscadora de la verdad. Ahora es algo que considero un regalo muy especial que he tenido por la gracia universal. Así que este muy pequeño libro de unos 25 centavos fue esa pequeña pista clave para este gran rompecabezas. Después de leer ese libro, El gran pescador, sentía un deseo muy grande de leer más material sobre espiritualidad. Y naturalmente la Biblia terminó por ser el siguiente libro en mi lista, porque cada vez que aparecía la palabra verdad, una oleada de emociones me atravesaba, dejándome con la piel de gallina, y todavía incluso siento esa electricidad a pesar de que he leído cientos de libros. Todo se resume en esa pequeña palabra que traje conmigo: verdad. No me introdujeron mucho en la religión cuando era una niña, ni tuve tampoco ningún tipo de interés en ella cuando ya era una persona adulta. Y probablemente sea por eso que pasó algún tiempo antes de que pudiera conectar este término de verdad con mi experiencia. Porque mis creencias sobre las religiones, la vida y sobre Dios fueron cambiando drásticamente. Sinceramente, la iglesia no era exactamente mi idea de pasar un buen rato, porque para mí esos asistentes a la iglesia eran todos un grupo de hipócritas que seguían como ovejas adorando a un Dios que para mí era un Dios hecho por el hombre. Pero luego de todo esto, mis sentimientos han sido invertidos. Y estoy empezando a ver ahora que todos en realidad estamos en una lucha constante hacia el cielo, hacia Dios y hacia la luz. Y no todos estamos en el mismo nivel de conciencia. Y es por esto que cada uno de nosotros tiene su propio camino a seguir. Y algunas organizaciones tienen creencias diferentes a otras, diferencias que a lo largo de la historia han causado miedo y han terminado en destrucción y guerra. Hoy entiendo que la iluminación y la conciencia pueden ser expresadas de muchas maneras diferentes por el ser humano, pero todas van en la misma dirección. No importa realmente el nombre que le des, porque cuando estés listo, de alguna manera se abrirán las puertas y se levantará el velo. Y a veces, como es el caso del amor, puede ocurrir cuando menos te lo esperas.